La regencia de Espartero se inicia con el gobierno de Antonio González González, marqués de Valdeterrazo. Su gobierno duraría un año, de mayo de 1841 a mayo de 1842. El nombramiento del marqués no gustó a parte de los progresistas, porque lo normal hubiera sido que el presidente fuera el líder de la mayoría en el Congreso, en este caso Agustín de Argüelles, pero este se negó. El marqués no tuvo un gobierno nada fácil, ya que no tenía ningún grupo de diputados que le apoyaran, e incluso los progresistas más puros le acusaron de ser un gobierno anticonstitucional por haber sido nombrado por decreto sin pasar por la consulta de las Cortes, con lo cual se sumaron a la oposición con el Partido Moderado. Antes de hablaros de este año de gobierno del marqués de Valdeterrazo, vamos a conocer a dicho general. Nació en Valencia de Monbuey, Badajoz, en 1792, de familia acomodada. Dejó sus estudios cuando estalló la Guerra de la Independencia y se incorporó a la compañía de artillería de su ciudad. Al terminar la guerra, retomó los estudios, graduándose en leyes en la Universidad de Zaragoza en 1819. Ejerció de abogado en dicha ciudad. Durante el trienio liberal se trasladó a Madrid, donde ocupó un puesto como asesor de la Capitanía General. Con la vuelta del absolutismo, se refugió en Gibraltar y de allí marchó a América en 1823, siendo detenido por las autoridades realistas por sus ideas liberales. Tras la derrota en Ayacucho y con la ayuda de los bolivianos, logró escapar de la cárcel y vivió durante 10 años en la ciudad peruana de Arequipa, donde ejerció la abogacía. Uno de los hechos más significativos de su etapa americana fue su intercesión a favor del joven Baldomero Espartero, quien era prisionero de las autoridades peruanas acusado de espionaje. Se acogió a la amnistía decretada por la regente María Cristina en 1834. A diferencia de otros emigrados, regresó a España con fortuna y amistades políticas, lo que le abría un horizonte político alentador. Fue elegido procurador por Badajoz en las primeras elecciones y se vinculó con las ideas de los liberales progresistas. En 1836 fue presidente del estamento de procuradores durante el gobierno de Mendizábal. Fue uno de los que redactó la Constitución de 1837. Poco a poco fue acercándose a los postulados de los moderados y fue secretario de Gracia y Justicia en 2 gobiernos. Tras la abdicación de María Cristina, Espartero le nombró presidente del Consejo de Ministros. Durante su gobierno se plantearon medidas racionalizadoras del gasto público, se impulsó la desamortización eclesiástica, se suprimieron los diezmos y se abolieron los mayorazgos. Pero pronto surgieron problemas por la división entre las filas progresistas. El 17 de junio de 1842 presentó su dimisión. Durante la década moderada estuvo alejado de la primera línea política, ocupando su escaño de senador vitalicio conseguido desde 1847, volviendo nuevamente durante el bienio progresista como embajador en Londres. Cuando regresó a España tras la caída de los progresistas, se alejó de ellos y se alineó con el nuevo grupo político de reciente creación, la Unión Liberal de O'Donnell. Se inició a partir de entonces una nueva etapa dorada en su carrera política. Fue nombrado consejero de Estado de 1858 a 1862. Nuevamente embajador en Londres, pero solo estuvo un año, aquejado por problemas de salud. Y por último, fue nombrado presidente del Consejo de Estado, que ocupó hasta 1866. Se mantuvo al margen de las conspiraciones y alianzas políticas que supusieron el derrocamiento y exilio de Isabel II. Antonio González, por su cercanía, aunque no total, con O'Donnell, había perdido credibilidad dentro del progresismo, y las fuerzas políticas del sexenio democrático contaron poco con él. Poco a poco se acercó a las posturas de Antonio Cánovas, quien sería protagonista del restablecimiento de la monarquía en la figura de Alfonso XII. Hasta sus últimos días participó en la vida política nacional, pues con 83 años fue elegido senador por Almería, y en plena legislatura le llegó la muerte en 1876.
El gobierno de Valdeterrazo continuó con las políticas progresistas de Mendizábal y de Calatrava. El 19 de agosto de 1841 abolió los mayorazgos, que supuso un aumento de la compraventa de tierras y la aparición de una nueva clase de propietarios. El 2 de septiembre de ese mismo año amplió la desamortización. Hasta ahora solo se realizaban los bienes del clero regular. A partir de ahora también entrarán dentro de la desamortización los bienes de los cabildos de las catedrales y las posesiones de las parroquias. Restableció también la ley de imprenta de 1837. En cuanto a los fueros, el 16 de agosto decretó una ley que se llama la Ley Paccionada, que significa la abolición del régimen foral navarro. A partir de ahora, Navarra será una provincia más de España, aunque conservaba su autonomía fiscal y administrativa. Los carlistas se sintieron agraviados con esta ley y empezaron a simpatizar con el Partido Moderado. Con relación al País Vasco, se promulgaron 2 decretos que limitaron sus atribuciones a las diputaciones. Una fue la eliminación del pase foral. Este pase foral significaba que no estaban obligados a cumplir las leyes del Estado siempre que fueran contrarias a sus fueros. Y otra de las restricciones que hizo este gobierno fue la supresión de las aduanas interiores. Se establecieron juzgados de primera instancia y se amplió el número de votantes en las elecciones municipales y florales. En cuanto a las relaciones con Roma, que eran ya muy tensas desde 1835, con el gobierno de Valdeterrazo todavía se van a tensar muchísimo más. ¿Por qué empeoraron? Porque este gobierno tomó unas medidas que no gustaron mucho a Roma, como fueron la supresión del Tribunal de la Rota, medidas contra sacerdotes a los que se les acusaba de apoyo a los carlistas, el destierro del obispo de Canarias, la abolición del diezmo, la obligatoriedad del clero a jurar fidelidad al gobierno y una ley sobre jurisdicción eclesiástica. La respuesta del secretario del Papa, Luigi Lambruschini, fue contundente. Acusó al gobierno de persecución a la Iglesia Católica y de violar la jurisdicción sagrada del Papa. Si la respuesta de Roma fue contundente, no se quedó más atrás la contestación del gobierno. Amenazó a Roma con crear en España una iglesia independiente y declaró al Papa enemigo en lo temporal, respetando, eso sí, su autoridad en lo espiritual, pero no en lo terrenal. Por otra parte, el gobierno elaboró una ley que se llama la Ley de Culto y Clero para subvencionar a la Iglesia con donaciones de particulares, aportaciones de vecinos, aportaciones del Estado o derechos de estola. Las relaciones se rompieron hasta el año 1845, cuando los moderados volvieron al poder y cogieron la bandera del catolicismo más intransigente. En economía, el gobierno de Valdeterrazo redujo gastos en el ejército el 3 de agosto de 1841 con una reorganización del cuerpo de infantería, dejando solo 28 regimientos con 3 batallones cada uno. Eliminó también la reserva pagada y pasó a reserva a 50 batallones de la Milicia Nacional. 3 años después se continuó con esta eliminación de más regimientos, pero cuando llegó Ramón Narváez al gobierno en la década moderada, paralizaría todos estos decretos para congraciarse con los militares. El 9 de julio de 1841, el gobierno decretó una bajada de aranceles. ¿Qué se perseguía con esta bajada de aranceles? Aumentar, por un lado, los ingresos y, por otro, acabar con el contrabando. Los comerciantes extranjeros utilizaban el contrabando para evitar las elevadas tasas arancelarias que ponía España, con el objetivo de proteger a la industria española. Para que os hagáis una idea, Gibraltar se convirtió en el centro distribuidor del contrabando y hubo años en que dichas mercancías triplicaban a las que entraban de forma oficial.
La consecuencia de esta ley de bajada de aranceles no fue de libertad total al comercio. De los 657 artículos prohibidos de importar en 1826, se pasó en 1841 a tan solo 83. Esta ley dividió a los españoles en dos bandos, los que querían la protección de la industria española y los que estaban a favor de un libre comercio. Los catalanes, los vamos a poner en el grupo de los proteccionistas, serían los grandes perjudicados por la competencia con la industria textil extranjera, mientras que andaluces y madrileños eran a favor de las tesis de una política librecambista, ya que sus negocios de importación y exportación con los ingleses les favorecía la bajada de aranceles. 2 años después del decreto de la promulgación de esta ley, se cerraron 44 de las 60 industrias de seda en Barcelona, se cerraron 600 telares en Reus y la producción pañera catalana pasó de 24.000 a 10.000 piezas. Sin embargo, hubo una subida de 1 millón de libras anuales en las importaciones textiles inglesas y el 30% del textil francés se vendía en España. Colateralmente, se va a producir también otra consecuencia de la ley de aranceles con la prohibición en diciembre de 1841 de la Sociedad de Tejedores, a instancias de la patronal. Es la primera vez que menciono a esta sociedad y que sería como una especie de un previo de lo que serán los futuros sindicatos en España. Os cuento un poquito el origen de esta Sociedad de Tejedores. En febrero de 1839 se autorizó para que se formaran sociedades de ayuda mutua y beneficencia. Al año siguiente, el 26 de septiembre, se creó la Asociación de Tejedores de Barcelona, que se constituyó como Sociedad Mutua de Tejedores. Tendría más o menos alrededor de 3.000 miembros y su presidente era el señor Joan Muns. Siguiendo este modelo, se constituyeron otro tipo de sociedades, como la de los hiladores, los tintoreros, los del calzado. Joan Muns convocó a una asamblea a todos los diversos oficios y formaron lo que llamarían la Confederación Sindical. Cada sociedad de oficios mantendría su autonomía, se ayudarían entre sí y se constituiría una junta central para la coordinación. El 28 de febrero de 1841, la Junta Central de esta Confederación Sindical puso encima de la mesa del gobierno las siguientes exigencias: represión del contrabando, una política arancelaria proteccionista, derecho de asociación, derecho a la propiedad privada y a la libertad individual, enseñanza gratuita para los menores y adultos fuera de las horas del trabajo y un mejor reparto de las ganancias entre el capital y el trabajo. Como os he dicho, en la regencia de Espartero se prohibió a la Sociedad de Tejedores, pero al año siguiente, el 29 de marzo, contando con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona, Espartero volverá a autorizar con una condición, de que fuese apolítica y local. Todas estas medidas que os he contado del gobierno de Valdeterrazo habéis visto que tienen muchos opositores, tanto del grupo de los moderados como los carlistas, como por los industriales catalanes, y esto va a provocar un enfado general que va a traer como consecuencia pronunciamientos tanto de los moderados como de los progresistas, como vamos a ver a continuación. Diego de León organizó desde el exilio y financiado por María Cristina un pronunciamiento de signo moderado. Además de Diego de León, estaba liderado por otro militar, el general O'Donnell, y también había una trama civil dirigida por Martínez de la Rosa. Se formaron 3 células, una en París, otra en Bayona y la última en Madrid. Y la trama civil estaba dirigida por los carlistas desde Navarra y el País Vasco, que pedían el restablecimiento de los fueros. El objetivo de dicho pronunciamiento era secuestrar a Isabel II y a su hermana,
apoderarse de Espartero y restablecer en el trono a María Cristina como regente. El 27 de septiembre de 1841 se conoció el plan, pero siguieron, no todos. Por ejemplo, Carlos María Isidro dio órdenes a sus hombres de no colaborar en dicho pronunciamiento. La respuesta del gobierno fue bastante contundente. Mandó fusilar a todos los detenidos. Digo que fue contundente e insólita porque hasta ahora nunca se había mandado fusilar a aquellos que habían provocado, a los militares que habían provocado pronunciamientos, y esto no gustó nada al ejército. Otra medida que tomó el gobierno fue la abolición de los fueros vascos. Pero no solo hubo un pronunciamiento de signo moderado, sino que también hubo 2 pronunciamientos de signo progresista en Barcelona y en Madrid. Lo que pedían los progresistas era una política más de acuerdo con la Constitución, el abandono del sistema nepotista por parte de Espartero, que solo daba cargos a sus amigos los ayacuchos, y que los cargos públicos fueran para los miembros de aquellas juntas que derrocaron a María Cristina. Espartero y su gobierno declararon el estado de sitio sin consultar a las Cortes. Se bombardeó la ciudad de Barcelona y se cerraron todas las juntas provinciales. El 17 de mayo de 1842 los diputados progresistas pusieron una moción de censura al gobierno por su mala gestión económica. Algunos de los ministros aconsejaron a Espartero que nombrara a Salustiano de Olózaga, el que había puesto la moción de censura, pero Espartero se negó. Entonces llamó a los presidentes del Congreso y del Senado y les pidió propuestas para el cargo para presidente del gobierno. De los 3 propuestos, Espartero eligió al capitán general José Ramón Rodil. Nació en Santa María de Trobo, Lugo, en 1789 de una familia de nivel medio. Dejó sus estudios cuando estalló la Guerra de la Independencia. Al terminar el conflicto, marchó a América en 1816 para seguir batallando ahora contra los independentistas americanos. Fue de los últimos que regresaron a España y cuando lo hizo ocupó diferentes puestos importantes dentro del ejército, como inspector general del Cuerpo de Carabineros y la Capitanía General de Aragón en 1829. Luchó en el bando cristino en la Guerra Carlista y ocupó la Secretaría de Guerra en los gobiernos de Mendizábal y Calatrava. Fue destituido de la Secretaría y se le sometió a un Consejo de Guerra, del que sería absuelto por las acusaciones de negligencia y pasividad ante la expedición carlista de Miguel Gómez. Se exiliaría voluntariamente a Lisboa. Durante la regencia de Espartero ocupó varias capitanías generales hasta que en junio de 1842 sustituyó a Antonio González y González en la presidencia del Consejo de Ministros. Los bombardeos sobre Barcelona y los intentos de corrupción electoral acabaron con su gobierno. No volvería a la primera línea de la política, ocupando un escaño en el Senado desde 1849. Moriría en 1853 a los 64 años.